Es momento ya del bloque económico. Está con nosotros Valeria Fuertes, justamente para esa información. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joana? Carlos, Hola, un Valeria. fuerte abrazo para ustedes, para el público, por supuesto, a nivel nacional, que nos está escuchando en radio, en televisión, nos están viendo. Sí, nosotros continuamos justamente con el tema de la minería. Ayer se rechazó, ¿no?, este dictamen que se estaba discutiendo en la Comisión de Energía y Minas. De hecho, hubo un detalle bien importante, porque se le cita justamente al ministro de Energía y Minas. Él no acude, envía al viceministro de Minas, el señor Ronald Ibarra, bastante técnico, por cierto, haciendo observaciones de este predictamen que finalmente se rechazó. Pero lo que había destacado ayer el Ejecutivo, y esto es muy importante porque probablemente este debate lo sigamos viendo en las próximas semanas, es que habían 5 observaciones muy importantes, entre ellas un cambio de ese nombre, el Reinfo, justo lo que comentaba ayer, un registro de minería artesanal, pequeña minería con otro nombre, que estaba de alguna manera alargando también esta fórmula de registro sin una fecha final, algo que estaba preocupando muchísimo. De hecho, hoy también lo recalcó el viceministro Ronald Ibarra. Recordemos que el gobierno en noviembre de 2024, el año pasado, Joana, cuando en ese momento era ministro Rómulo Mucho, había presentado un proyecto de ley. Rómulo fue censurado durante los días del CADE ejecutivo que se había realizado en Arequipa el año pasado, algo que había generado sorpresa para muchos gremios empresariales, sobre todo de minería, pero se estaba, digamos, trabajando de manera un poco lenta en el Congreso, y lo que se estaba evaluando ayer era un predictamen que no estaba teniendo o que no había recogido las posturas y las observaciones del Ejecutivo. Por eso, justamente, conversábamos ayer con el ministro de Energía y Minas, del señor Jorge Luis Montero, yendo también en esa línea y mostrando su postura en contra de este proyecto de ley que pretende ampliar Reinfo hasta el 2026. Él dijo: nosotros estamos trabajando, Valeria, bajo esta ley que se aprobó en el Congreso, que amplía Reinfo hasta diciembre de este año, nada más. Hasta ahí estamos trabajando. Claro. Entonces, y en esa línea también estaba apuntando el viceministro de Minas. Lo cierto es que cuando se le pregunta también al viceministro hoy sobre esta intención de ampliar Reinfo, él aclara que el gobierno ya ha excluido a más de 50,000 mineros con Reinfo suspendidos, más de un año, que es definitivo, que la mayoría de estos, el 90%, son registros de hace 4 años, y el ministerio no tiene certeza justamente de si continúan o no en la actividad, algo que también habíamos adelantado. Y había señalado también que esta depuración es definitiva, aunque Ibarra reconoció que eventualmente otro poder del Estado podría disponer otro mecanismo. Hay un aspecto muy importante, Valeria, de justamente las objeciones ayer, sí, y es la inviabilidad, ¿no?, de que se exima de responsabilidad penal, claro, ¿cierto?, a los mineros en formalización. Exacto. Porque esto colisiona además con un fallo del Tribunal Constitucional, sí, sobre el tema. Entonces, exacto, eso ha sido uno de los aspectos más criticados quizás, aparte del Reinfo disfrazado del que hablabas tú, en el dictamen o en el predictamen de ayer, que se quiso aprobar así, como se dice popularmente, al caballazo, ¿no? Al caballazo, ¿no? Otra observación que hacía la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ayer hablábamos con Julia Torreblanca, era que ellos habían hecho 10 observaciones, a 5 sí, más de las que había observado el gobierno, es que se estaba planteando un término con las concesiones mineras, que terceros o digamos, mineros podrían acceder a terrenos sin el permiso, digamos, sin el permiso adecuado. Entonces, lo que incluso había deslizado el viceministro era que esto era como una expropiación indirecta, lo que podría llevar a demandas, ¿no?, a que empresas pueden demandar al gobierno nacional, ¿no?, y podría generar pérdidas también o compromisos económicos. Lo cierto es que también se ha levantado la voz de los ganaderos, porque a raíz de los bloqueos en carreteras, sabemos que hay una línea logística bien interesante. Las carreteras son las venas que nutren justamente los mercados en el país, ¿no? De Arequipa traemos cebolla, papa,
El tema de la leche también dentro de Arequipa, Nazca. Es decir, hay una millonaria pérdida diaria que han mencionado los ganaderos, ¿no? Por bloqueo en Arequipa, por ejemplo, estamos hablando de 700.000 litros de leche y esto conlleva a 1.2 millones de soles de pérdidas al día. Bueno, Entonces, acabamos de contar que tienen que sacrificar animales porque No, es varados desde lamentable. el domingo no tienen Claro. no solo los alimentos y el agua, sino que si no lo hacen en este momento, ya Pierden la- hoy que es miércoles, Sí. y que pierden incluso dinero, para mañana van a perder mucho más, porque han Exacto. estado rematando sus productos, sus animales, su carne. Sí, es una mirada bien interesante porque cuando hablamos de bloqueos de carreteras, tenemos que ir un poquito más allá. Nosotros en el equipo de economía es como, ok, bloquean carreteras, pero ¿eso qué conlleva? Que de repente el combustible no pase, que los alimentos como el ganado no esté trasladándose de un punto a otro. ¿Qué hacemos con ese ganado que no se alimenta, que no bebe, que está incluso hasta parados durante más de 5 días? Los tienen que sacrificar. Lo otro es el tema de la leche, de los alimentos que no van de un punto a otro. O sea, los alimentos se trasladan por carretera. Quisiéramos que sea por avión o por mar, pero no se puede. Es la única vía de conexión, digamos, entre una región u otra o de distritos dentro de una región. Así que, digamos, son algunas lecturas de pérdidas económicas, sobre todo en la ganadería al sur de nuestro país. Así que vamos a estar muy atentos con esta información. Hay ya gremios que se han pronunciado al respecto. Ustedes habían conversado con Confiep hace 2 días. La Sociedad Nacional de Industria también CGTP. se ha pronunciado al respecto. Así que es un tema que compromete, por supuesto, a todos los gremios y además a las autoridades, compañeros. Perfecto, muchas gracias Valeria Fuertes por esa información económica.